chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad, yo junto con mi compañera vamos a exponer el tema de la apoptosis para el curso de Bases Moleculares y Celulares de la Medicina 2, ¿no? Los docentes a cargo es el doctor Peralta Roldán Hervis Sergio y la doctora Rejas Medina Ana Margot, ¿no? Como puede ver dentro de los integrantes, mi persona, Cárdenas Delgado Doyan, y mi compañera, ¿no? Río Sigües Belén, ¿no? Doy el pase a mi compañera para que ella pueda comenzar hablando sobre el tema. Bueno, podemos pensar que es malo que mueran las células de tu cuerpo. En muchos casos, eso es verdad. No es bueno que mueran las células debido a una lesión. Digamos un ejemplo, una rosadura por algún producto químico dañino. ¿Y qué más? Es importante que si mueren algunas células de nuestro cuerpo, no es aleatoriamente, sino de una manera cuidadosamente controlada. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se formaron tus dedos? Resulta que las células entre todos tus dedos en un desarrollo se les indicó morir desde hace mucho tiempo, mientras te seguías siendo un pequeño embrión. Si no hubiera sido así, tendrías dedos unidos por una o quizás paleta de tejidos sin dedos en lo absoluto. El mecanismo de muerte celular regulado, o bien denominada apoptosis, sirve para eliminar las células indeseadas e irreparablemente dañadas por la menor reacción posible del huésped, el cual también se le conoce como el suicidio o muerte celular, el cual suele ser diferente de la necrosis. Bueno, ahora a continuación vamos a definir sobre las causas, el cual está compuesta por dos importantes, que son la apoptosis en situaciones fisiológicas y la apoptosis en situaciones patológicas. Hablaremos de las fisiológicas. La muerte por apoptosis es un fenómeno normal que sirve para eliminar las células que ya no son necesarias y mantener una cifra constante de diversas poblaciones celulares en los tejidos, y se va a demostrar en las diversas situaciones. Por ejemplo, la destrucción programada de las células durante la embriogénesis, como se lo expliqué en el anterior ejemplo, incluida la implantación de la organogénesis, involución del desarrollo y metamorfosis. El término de la muerte celular programada es acuñado originalmente para denotar la muerte de tipos celulares específicos, en momentos definidos durante el desarrollo de un organismo. La apoptosis es un término genérico para este patrón celular con una independencia de contexto. A menudo se utiliza un intercambiable con el cual se denomina la muerte celular programada. La involución de los tejidos dependientes de hormonas con privación hormonal, tal como sucede con la degradación de las células endometriales durante nuestro ciclo menstrual que se da en las mujeres. Y la regla y regresión de la mama durante la lactancia después del destete. La pérdida celular en las poblaciones celulares en proliferación con los epitelios de las quetas intestinales con el fin de mantener una cifra constante. Esta muerte celular cumple su finalidad útil a través de los neutrófilos, una respuesta inflamatoria y linfocitos. Al final de la respuesta inmunitaria, en estas situaciones será necesario que se sean privadas con el fin de establecer factores de crecimiento. Digamos con el momento en la muerte celular que se introduce a través de los linfocitos T citotóxicos para la defensa frente a algún tipo de virus, en el cual va a servir como un tipo de protección citoplasmática para el virus y eliminar así esas malas células. Bueno, ahora, las siguientes son las apoptosis que son en situaciones patológicas. La apoptosis va a eliminar las células que se hayan genéticamente alteradas o lesionadas sin una posibilidad de reparación sin desencadenar una reacción intensa en el huésped, manteniendo así el daño de los más contenidos posibles. Estas muertes por apoptosis es responsable de la pérdida en célula en varios estados patológicos. En el daño en el ADN, por ejemplo, como la radiación, los fármacos citotóxicos anticancerosos, las temperaturas extremas, incluso la hipoxia, pueden dañar el ADN. Ya directamente o mediante la producción de radicales libres, si los mecanismos de reparación no pueden hacer frente a la lesión, la célula desencadena mecanismos intrínsecos que inducen la apoptosis, una acumulación de proteínas mal plegadas. Pueden surgir proteínas plegadas de modo inapropiado, debido a mutaciones en los genes codificadores de estas proteínas, o por factores extrínsecos, como el daño causado por radicales libres. Una acumulación excesiva de estas proteínas en el retículo endoplasmático lleva a una afección denominada estrés del retículo endoplasmático, que culmina con la muerte
apoptótica de las células. La lesión celular en ciertas infecciones, sobre todo en infecciones víricas, en las que es la pérdida de células infectadas, se debe a gran parte a una muerte apoptótica que puede ser inducida por el virus, como es el caso de las infecciones por adenovirus y por el virus de inmunodeficiencia humana, o por una respuesta inmunitaria del huésped, como es en la hepatitis vírica. Una atrofia patológica en órganos parenquimatosos, después de la obstrucción de conductos, como sucede con el páncreas, la glándula parótida y el riñón. La siguiente es, ¿por qué las células se someten a la apoptosis? Muchas células en el cuerpo tienen la capacidad inherente para experimentar la apoptosis. Es la misma capacidad inherente como para copiar su ADN y descomponer los combustibles. Básicamente, la apoptosis es una forma general y conveniente para eliminar las células que ya no deberían formar parte del organismo. Algunas células necesitan ser eliminadas durante el desarrollo, por ejemplo, para tallar gradualmente una estructura intricada con una mano de un bloque más grande de tejido. Algunas son anormales y podrían lastimar el resto del organismo si sobreviven, como las células con infecciones virales o daños con el ADN. Las células en el organismo adulto pueden eliminarse para mantenerse en el equilibrio, para dar lugar a nuevas células o eliminar estas células necesarias para las tareas temporales. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar qué es lo que la apoptosis diferencia de la necrosis. La necrosis y la apoptosis ocurren en diferentes situaciones, implican diferentes pasos. En pocas palabras, la necrosis es un desorden por el cual es la respuesta inmunitaria de información, mientras que la apoptosis es ordenada y divide la célula en pequeños paquetes que pueden absorberse y reciclarse por otras células. La necrosis se le llama la muerte de manera desordenada, cuando se dañan las células por factores nocivos como una lesión de productos químicos tóxicos. Usualmente se derraman sus entrañas en cuanto mueren. Debido a que la membrana plástica de la célula dañada ya no puede controlar el paso de iones y de agua, la célula se hincha y su contenido se fuga a través de los agujeros en la membrana plasmática. Esto es a menudo debido a causa de la inflamación del tejido que rodea a la célula muerta. Por otro lado, la apoptosis o la manera de muerte ordenada son células que experimentan un cambio mediante un proceso diferente y se encogen y desarrollan protuberancias parecidas a burbujas con un nombre técnico del cual se denomina ampollas encima de una superficie. El ADN en el núcleo se corta en pedazos y en pequeños ángulos en organelos de la célula, tales como el retículo endoplasmático, en el cual se descompone en pequeños fragmentos. Al final la célula se entera y se divide en pedazos pequeños, cada uno envuelto cuidadosamente en un paquete de membrana. ¿Y qué sucede con esos pedazos? Bueno, estos liberan señales que atraen a otras células inmunitarias que comen los restos de las células fagocitarias, tales como los macrófagos. Además, los fragmentos de las células moribundas inhiben una molécula llamada la fosfatidilcerina en su superficie. La fosfatidilcerina generalmente se oculta en el interior de la membrana y cuando ésta está en el exterior deja que los fagocitos se unan y coman los fragmentos de la célula. Bueno, ahora a continuación hablaremos de los mecanismos de la apoptosis. La apoptosis es un proceso enzimático activo en que las nucleoproteínas son degradadas y a continuación la célula será fragmentada. Antes de ello, vamos a ver el proceso en el cual se va a realizar estos mecanismos, que son tres fases. La vía mitocondrial o vía intrínseca de la apoptosis. Las mitocondrias contienen varias proteínas que son capaces de inducir la apoptosis. Estas proteínas incluyen el citocromo C, que es antagonista de los inhibidores citosólicos endógenos de la apoptosis. La elección en la supervivencia y la muerte celular viene determinada por la permeabilidad mitocondrial, controlada por una familia de más de 20 proteínas, cuyo prototipo principal es el BL2. Cuando las células están privadas de factores de crecimiento y de hormonas tróficas, se hallan expuestas a agentes que dañan el ADN o se acumulan en cantidades inaceptables de proteínas mal plegadas que se activa un grupo de sensores. Bueno, ahora a continuación vamos a hablar de la vía de los receptores extrínsecos. Muchas células expresan moléculas de superficie en el cual son denominadas receptores de muerte, que desencadenan la apoptosis. La mayoría de estas son miembros de la familia de receptores del factor de la necrosis tumoral, que contiene en sus regiones citoplasmáticas
un dominio de muerte conservado denominado porque es la mera interacción con otras proteínas. Los receptores de muerte proapoptóticos son el receptor tipo 1 para la TNF necrosis tumoral y la fase de 95, Fas ligando fase L. Es una proteína de membrana expresada principalmente en linfocitos T activados. Ahora, a continuación, la última fase es sobre la eliminación de las células apoptóticas. Las células apoptóticas sufren varios cambios en sus membranas que promueven fagocitosis. En las células normales, la fosfatilicerina se halla presente en la capa interna de la membrana plasmática, pero en las células apoptóticas, este fosfolípido se suelta y se expresa en la capa externa de la membrana, en donde es reconocido por los macrófagos. Las células que se están muriendo por apoptosis segregan también factores solubles que reclutan los fagocitos. La apoptosis puede eliminar las células infectadas cancerosas. En algunos casos, una célula puede ser una amenaza para el resto del cuerpo si sobrevive. Por ejemplo, este puede ser el caso de células con ADN dañado, células precancerosas y células infectadas por virus. Si estas células experimentan apoptosis, se elimina la amenaza como cáncer o propagación de una infección viral para el resto del organismo. Cuando su ADN está dañado, usualmente la célula detectará el daño e intentará repararlo. Si el daño es irreparable, la célula normalmente se enviará a sí misma a la apoptosis y asegura que no se transmitirá su ADN dañado. Cuando las células tienen el ADN dañado, pero no pueden realizar la apoptosis, puede estar en camino hacia el cáncer. A veces las células precancerosas que han evitado señales internas de la apoptosis son detectadas por células inmunes, que intentan activar la apoptosis a través de un camino de señalización externo. Las células de cáncer exitosas, sin embargo, logran evitar las señales internas y externas y que normalmente activarían la apoptosis. Esto les permite dividirse sin un control y acumular. Hola chicos, mi compañera ya habló acerca de la apoptosis, ¿no? En el cual, ¿no? Es la muerte celular programada, ¿no? Lo definen como la muerte celular programada. Y el libro de Adarkar también lo define como, ¿no? Una muerte natural fisiológicamente, ¿no? Ya sabemos que hay dos vías, ¿no? La vía extrínseca y la vía intrínseca, o vía mitocondrial, ¿no? Bueno, las funciones de la apoptosis, ¿no? Puede ser, digamos, eliminación de tejido dañado o infectado, ¿no? Y tanto en el desarrollo, ¿no? O sea, la apoptosis puede ocurrir, por ejemplo, cuando una célula se haya dañada, o sea, la célula es tan inteligente, ¿no? Que sabe que está dañada y no tiene posibilidad de ser reparada, ¿no? ¿Y qué hace? Hacer una apoptosis, ¿no? Y también en el desarrollo, hemos visto en el desarrollo embrionario, ¿no? La apoptosis regula el crecimiento celular y tisular, ¿no? Del tejido, ¿no? Desde la desaparición de las membranas interdigitales, ¿no? Para el desarrollo posterior de los dedos, hasta la apoptosis en el ojo para la correcta formación del cristalino, ¿no? En el desarrollo es muy importante la apoptosis embriológicamente, ¿no? Bueno, la apoptosis también tiene que ver bastante con la homeostasis, ¿no? Que esa homeostasis es el equilibrio interno, ¿no? Bueno, un organismo adulto, o sea, la cantidad de células que componen un órgano o un tejido deben permanecer dentro de un cierto límite, ¿no? O sea, tiene que estar balanceada, ¿no? Digamos, las células de la sangre y de la piel, ¿no? Son constantemente renovadas, ¿no? Por sus respectivas células progenitoras, ¿no? Por lo tanto, esta proliferación de nuevas células tiene de ser compensada. O sea, un ejemplo, muere una célula, nace una, o sea, mueren 100 células, pero nacen 100, ¿no? O sea, tienen que estar en constante equilibrio. Pero ¿qué pasa si mueren 100 y se procrean 1000? Y se procrean, ¿no? Eso puede formar ya como un cáncer, ¿no? Que un cáncer se puede, la apoptosis está relacionada con el cáncer, las células cancerosas hacen apoptosis, ¿no? Estas células cancerosas se dividen sin control, ¿no? Porque están dañadas genéticamente, ¿no? Y estas, las cuales forman, ¿no? Tumores, ¿no? Y todavía lo peor del cáncer es que estos tumores, ¿no? Pueden hacer una metástasis, ¿no? Una proliferación, ¿no? De células cancerígenas por alrededor. Digamos, tenía cáncer en el páncreas, pasa un tiempo, hace una metástasis, ya no solamente lo tengo en el páncreas, ¿no? Lo tengo en otra zona, ¿no? Puede ser, digamos, en la córnea, ¿no? Del ojo, ¿no? Y el equilibrio es muy importante, ¿no? Bueno, hay patologías vinculadas con la apoptosis. Bueno, mira, enfermedades asociadas a la inhibición de apoptosis, cuando no hay apoptosis. El más común, cáncer, enfermedades autoinmunitarias como el lupus, ¿no? Infecciones virales también está relacionada el herpes, ¿no? Y enfermedades asociadas al aumento de apoptosis, el SIDA, definitivamente el SIDA. Enfermedades degenerativas, ¿no? Enfermedades, digamos, de Alzheimer, Parkinson, ¿no?
Bueno, ¿y cómo estamos estudiando la apoptosis, no? Bueno, la apoptosis es muy interesante, especialmente por, ¿no? Por el cáncer, ¿no? ¿No? ¿Se imaginan que las células cancerosas harían apoptosis? No, no había dicha enfermedad, ¿no? ¿No? Bueno, una pequeña conclusión. Bueno, la conclusión sería así, ¿no? La apoptosis es uno de los mecanismos corporales que experimentan, ¿no? Los organismos, ¿no? Con medio de mantener, ¿no? La homeostasis, el equilibrio interno, ¿no? De sus respectivos cuerpos, ¿no? Ocurriendo esto como una muerte celular programada, ¿no? Enfermedades como el cáncer, el mal de Parkinson, enfermedades de Alzheimer y otras que atacan el sistema inmunológico, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, tienen que ver directamente con la apoptosis, ya sea que esto ocurra de manera excesiva o insuficiente. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video. Es la primera vez que hacemos, bueno, es la primera vez que yo hago un video. Lo hice con bastante esfuerzo, editado. Espero que les haya gustado. Eso sería todo. Gracias.